¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Educación Cívica. Hoy, en nuestra sexta clase de este tercer bimestre, vamos a seguir aprendiendo acerca de los derechos humanos. Sí, pero hoy hablaremos acerca de las generaciones de los derechos humanos. Antes de comenzar, como siempre, déjame hacerte una pregunta, pero ahora una pregunta de opinión personal. ¿Cuál crees tú que es el derecho humano que menos se llegue a respetar dentro de nuestra sociedad? Ahora que has pensado en tu respuesta, te animo a que te puedas preguntar el por qué crees esto. Ahora que lo has hecho, comencemos con nuestra clase del día de hoy. Comencemos hablando un poquito acerca de los derechos humanos. Estos se clasifican en tres generaciones, y esto se dio prácticamente por el momento en el que fueron aprobados en la historia. Entonces, ahora que hemos entendido acerca de las generaciones de los derechos humanos, pasemos a conocerlas. Primero, hablemos acerca de los derechos humanos de primera generación. Estos también son conocidos como derechos civiles o individuales. Esto quiere decir que fueron los primeros en ser reconocidos y prácticamente se encargan de considerar a la persona como un individuo libre y autónomo. Es decir, este individuo es un sujeto particular, llámese quizás una persona, un habitante, un ciudadano o alguien que no está ligado a un grupo o colectivo. Y dentro de estos derechos de primera generación tenemos al más importante, que es el derecho a la vida. Sí, este es considerado como el fundamento básico de la prohibición de las torturas y humillaciones. Y de él derivan otros derechos como lo son el derecho a la preservación de la salud y a la integridad física y psicológica. Y otros derechos que tenemos aquí dentro de los de primera generación son, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Esta reconoce de que prácticamente todo ser humano puede disponer de algún objeto o de algún bien para los fines que él considere convenientes. Este reconoce que todo ser humano puede disponer de un objeto o un bien para poder utilizarlo de la manera que más le convenga. Como segundo derecho dentro de los derechos de primera generación, tenemos al derecho al honor. Este implica el respeto a la dignidad de cada persona. Después, como otro ejemplo, tenemos también al derecho de la libertad de tránsito. Este se encarga de garantizar que las personas puedan transitar o movilizarse sin restricciones por los espacios que consideren necesarios para movilizarse de un lugar a otro. Luego también tenemos el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este tiene la labor de asegurarse de que los individuos no pueden ser obligados a pensar de una determinada manera o a llegar a profesar una religión específica. Ahora que hemos hablado un poco acerca de estos derechos de primera generación, ha llegado el momento de conocer a los derechos de segunda generación. Y es que desde fines del siglo XIX y a mediados del siglo XX, a los derechos de primera generación se le agregaron también unos derechos económicos, sociales y culturales. Estos ahora sitúan a los individuos en un conjunto social, ya sea por las actividades que desempeñen, tales como pueden ser trabajadores, empresarios, científicos, o porque prácticamente requieren ahora de una protección especial, tales como lo son por ejemplo los menores, desempleados, ancianos o personas que puedan padecer alguna enfermedad específica. Y dentro del grupo de derechos de segunda generación tenemos a los siguientes. Uno de ellos viene a ser el derecho a trabajar en condiciones dignas. Esta se encarga de garantizar que la labor que llegue a realizar la persona debe de salvaguardar su integridad física y moral. Después tenemos al derecho a integrar y dirigir sociedades o asociaciones sindicales. Esto se refiere a que los trabajadores tienen la libertad de presentar sus reclamos a su centro laboral. Y esto pueden llegar a hacerlo a través de organizaciones sociales llamadas sindicatos. En el tercer punto, tenemos al derecho al descanso diario y semanal, y también a las vacaciones pagadas. Este conlleva obtener beneficios que permitan a las personas el dedicar un tiempo al desarrollo de aspectos de su vida. Y en el cuarto punto, como podrás notar, tenemos al derecho a la protección de la maternidad. Este defiende la facultad y libertad de las mujeres a ser madres en el tiempo en el que ellas consideren pertinentes.
Y ahora que ya hemos hablado de los derechos de segunda generación, vamos a conocer un poco ahora los de tercera generación. Estos derechos están enfocados a tener un ambiente sano, a la paz y al desarrollo. Asimismo, como también, estos derechos solo pueden garantizarse mediante la participación solidaria de todos los miembros de una determinada sociedad. ¿Y qué derechos encontramos aquí? En primer lugar, encontramos al derecho a la paz. Este supone la lucha contra los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los atentados que lleguen a darse contra la paz. En el segundo punto tenemos al derecho al desarrollo. Este conlleva el progreso integral tanto como persona, así como grupo colectivo. Después tenemos al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Este prácticamente se encarga de obligar a los estados a adoptar medidas para poder prevenir y reprimir los actos que lleguen a atentar contra la naturaleza y el medio ambiente. Y en el último punto notamos al derecho al patrimonio común de la humanidad. Este supone que nadie puede reivindicar un derecho exclusivo de propiedad sobre los bienes que componen dicho patrimonio. Entonces, hasta aquí hemos aprendido acerca de las generaciones de los derechos humanos. Nos vemos en una siguiente lección. Hasta pronto.